Son las 6:24 de la tarde. Se incorporan a la mesa Norberto Pico, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Manuel Andrino, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. El conflicto del taxi sigue sin solucionarse. Veo que hay poco movimiento por parte de los políticos, Norberto, poca cintura, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es que buena parte del conflicto lo han armado los políticos, ¿no? Hay que recordar que esto se arrastra desde finales de la primera década del siglo XXI, desde el 2006 creo que se aprobó en el Parlamento Europeo, 2009 se adoptó en el Parlamento Español la ley Omnibus, ¿vale?, que liberalizaba en la realidad pues un montón de servicios, entre ellos el del transporte. Y entonces, de aquella imposición de la Unión Europea, hay que recordar que prácticamente el 70% de la legislación española está condicionada por la legislación europea. Bueno, pues de aquella imposición europea pues vienen estos lodos, con lo cual ellos armaron el follón y es difícil que ellos vayan a sacar al taxi y al resto del transporte de él. Vamos a hablar mucho de esta tarde de la coalición ADN, precisamente hablando de Europa. Manuel Andrino, Europa condiciona, decía Norberto Pico, condiciona y mucho la legislación, el marco regulatorio en general. Por tanto, las directrices europeas aquí prácticamente son palabra de Dios. Sí, pero crean el problema, pero no lo solucionan, como bien ha dicho Norberto. Ahora parece que al final van a tener que ser la Junta de Vecinos de los barrios de Madrid o de Barcelona las que solucionan el problema, creado en Bruselas, entre otras cosas. Le ha traspasado al Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Nación se ha traspasado a las comunidades autónomas, entre ellas y los ayuntamientos son incapaces de solucionarlo, y tenemos ciudades como Madrid paralizada de hace exactamente 9 días. Jesús, como hombre vinculado al mundo del proletariado, el proletario de la VTC, ¿qué papel pinta aquí? Porque nos preocupa tanto el conductor del taxi como el conductor de la VTC. ¿Qué salidas le damos a la VTC cuando en Barcelona están planteando ya un ERE de 1.000 personas y otros 3.000 que quedan por despedir, si es que lo llegan a hacer? El problema de la gente está llamando esto como el conflicto del taxi, y en realidad tú lo has dicho bien, el conflicto es el de la VTC, porque el taxi estaba funcionando, el taxi está súper regulado, perfectamente regulado, y sin embargo se han hecho este invento, bueno, que más que invento es el importar algo que en nuestros países está funcionando muy bien para las multinacionales, que habéis hablado estos días de aquello, con lo cual tampoco nos vamos a extender demasiado, pero que precisamente uno de los damnificados también son los trabajadores de las VTC. A ellos se están explotando, ellos no tienen nada más la consideración ni la cualificación que tienen los taxistas, y precisamente los taxistas en lo que están luchando es porque lo suyo es un tema absolutamente justo, con un pasado, con unos derechos adquiridos, y que además, que eso a mucha gente se le olvida cuando hace comparaciones, es que es un sector público, mientras que el VTC es una economía empresa privada y además de sustitución de lo público. Norberto, la sustitución de lo público, esa pelea, ese equilibrio que hay que tener en una economía de libre mercado entre lo público y lo privado. ¿Crees que en la coalición ADN existe una propuesta suficientemente sólida como para desequilibrar la balanza en favor del público o del sector privado? En ADN hemos apostado en este conflicto radicalmente por el taxi, porque la lectura que hacemos, al margen por supuesto de que no criminalizar y no dirigirnos en contra del conductor de VTC, que efectivamente es precisamente el que sufre en sus carnes la precariedad laboral que traen estas empresas multinacionales, ¿no? Pero hemos apostado por el taxi, entre otras cosas porque entendemos que esto es una manifestación de una lucha que se está dando más allá incluso de nuestras fronteras entre la globalización y las soberanías locales. Como decía antes, esto es una imposición regulatoria de Europa, es decir, España tuvo que modificar sus leyes para adaptarlas a la legislación europea, con independencia de cuál era la tradición y cuál era la realidad en el caso de España. Entonces, para ADN lo primero son los españoles, para ADN lo primero es España, y la colaboración económica, la colaboración política, todo tiene que ceñirse a esos parámetros. Lo primero son los españoles, y esto que parece de perogrullo, sin embargo, es que llevamos décadas en las que no es así, en las que los políticos españoles pues atienden primero a los criterios de Bruselas, atienden primero a las indicaciones de políticos de otras naciones, y se olvidan del interés de España y de los españoles. Para ADN, de luego, España y los españoles son el primer objetivo. Manuel, España lo primero, ADN tiene una de las, digamos, principales preceptos es precisamente que España sea, como decía Norberto, la protagonista de las decisiones políticas. En España la inmigración es un problema que, bueno, está muy manido, pero por sugerir un poco lo que ADN piensa de la inmigración, Manuel, nosotros no somos un país
insolidario. La última muestra trágica la tenemos en el chiquillo de Totalán y El Pozo, de la finca donde se había hecho esa esa penetración de la tierra, si se puede decir así, donde el niño cayó despistado. Pero sí que se ha visto un reflejo fiel de la solidaridad española. Fuerzas de seguridad del Estado, vecinos, politiquillos, gente que está implicada en recuperar la vida de un niño, sea español o haya podido ser un inmigrante ayer. Pero más allá de eso, la solidaridad en España está puesta en tela de juicio siempre cuando hablamos de pateras, cuando hablamos de inmigración ilegal. ¿Qué le podemos decir desde ADN, Manuel, a la gente que quiera leer vuestras propuestas? Que España es solidaria, al mismo tiempo que se protege a España como primera gente. Sí, es que lo que tenemos que recuperar efectivamente es el control sobre nuestras fronteras, eso es lo primero. O sea, el espacio Schengen lo que ha producido es una política de inmigración descontrolada, desbordada, en el que lo único que se ha ido favorecido ha sido las mafias que trafican precisamente con estas pobres gentes que vienen necesitadas de la otra parte del Mediterráneo, y que lo que hacen es que la gente que ve esas imágenes pues trágicas por televisión se sientan conmovidas, y nosotros los primeros, como es lógico. Pero lo único que se está consiguiendo es eso, y con el efecto llamada, que eso, la consecuencia de ello es que vengan por oleadas miles, ya no solo en época lo hemos visto en este invierno, ya no solo en épocas en las que el mar está más o menos tranquilo y demás, en pleno invierno las pateras cruzan el estrecho un día sí y otro también, llegando por oleadas y por centenares a nuestras costas. Hay que acabar con esa política errante que se nos marca desde Europa y a la que se nos obliga Europa. O sea, nosotros estamos en contra de cualquier tipo de cupo en cuanto a la cantidad de extranjeros que deba o no deba recibir España, entre otras cosas. Por eso queremos recuperar desde ADN la soberanía e independencia para decidir lo que tenemos que hacer con nuestras fronteras y con nuestro territorio. En esa línea, Jesús, entonces nosotros, si gobernase ADN, ya sé que estamos presentando candidatura a Europa, pero suponiendo, para que la gente conecte con el ideario de ADN, si ADN tuviese la decisión última de decidir sobre las fronteras, como dice Manuel Andrino, digamos, ¿cuál sería la instrucción? ¿Cerrar la frontera con un control exhaustivo de quién pasa, con antecedentes, con contrato laboral obligado, o llegar a un cupo, como dice Manuel, o llegar a un acuerdo con Europa para admitir un número de inmigrantes? ¿Cuál sería la propuesta de ADN en materia de inmigración? Siempre se ponen ejemplos con lo que cada uno haría en su casa, y en el tema de la inmigración es casi uno de los que más claro es esta equivalencia de ejemplos. Cada uno en su casa decide quién entra y quién no entra, cada uno en su casa decide para cuántos tiene comida y para cuántos no. También es cierto que lo típico de donde caben dos caben tres, donde tú has puesto antes el ejemplo de solidaridad de los españoles, que se ve cada vez que hay cualquier tragedia, incluso cuando no hay tragedias, también en otros temas se ve cómo somos de verdad. Por eso somos ADN, somos España, ¿no? Pero evidentemente hay que poner una serie de barreras, y cuando hablo de barreras no solo hablo de barreras físicas, porque en España no puede entrar ni todo el que quiere, ni puede entrar toda África, ni puede entrar toda Asia, ni por supuesto pueden entrar para lo que se utiliza la inmigración. La inmigración no solamente es acoger a la gente, que los pobrecitos que los están pasando mal en sus países, cosa que evidentemente nadie niega. También habrá que ver por qué lo están pasando mal en sus países, quién está haciendo que allí haya pobreza, porque es mucho más fácil poner un Burger King en España y que los negritos que allí no pueden comer hamburguesas se las comen aquí, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que ver es no solamente a quién beneficia esta inmigración, sino que la inmigración en sí misma agrava cada uno de los problemas de las naciones receptoras. Está muy mal decirlo así, pero todos sabemos que todos los delitos que están causando más alarma a la sociedad en España, el porcentaje de inmigrantes es mucho mayor que el de españoles, cuando por un simple número, al ser todavía más españoles, tendría que ser al revés. El tema del problema de ocupación de viviendas también, y así podría estar enumerando cada uno de los problemas. ¿ADN controlaría las fronteras cerrándolas, definitivamente? Un control absoluto, o sea, y además, y no solamente eso, o sea, en España ahora mismo hay varios millones de inmigrantes ilegales todavía, que por el mero hecho de llevar mucho tiempo ilegales se les otorga el premio de ser legales y luego la nacionalidad española. Claro, ese señor ya tendrá sus hijos, serán españoles, y esos serán españoles siempre. Es decir, no solamente es el controlar que no entre más, es que los que están dentro, ¿qué están haciendo? Están viviendo de subvenciones, han venido a aprovecharse, están delinquiendo, e incluso algunos utilizan el delito para tener una causa pendiente en España y que no se les pueda expulsar durante un tiempo porque saben que los juicios van a tardar. Hay muchísimas ONGs, muchísimas que se dedican exclusivamente a esto. Yo he conocido ONGs que decían a inmigrantes, no solamente se le decían que cometieran pequeños delitos porque así iban a tener una causa pendiente con la cual iban a poder demostrar que en la fecha tal estaban en España porque habían tenido un delito. El arraigo, ¿no?
Norberto, sobre la moneda, te he escuchado muchas veces la recuperación de la moneda única española y te he escuchado muchas veces también hablar de en materia de banca en general. Háblanos de la propuesta que tiene ADN en materia financiera, en materia de banco y de moneda. ADN tiene, digamos, como uno de sus grandes propósitos que España recupere su soberanía, es decir, que recupere la capacidad de gobernarse para llevar a cabo las políticas que mejor convienen a España y a los españoles. Y eso ocurre exactamente igual con la moneda. Por eso nosotros pedimos que España abandone el euro y que recupere su soberanía financiera, ¿no? La moneda es uno de los instrumentos clásicos en la economía del cual España ahora mismo carece. Y eso ha hecho que en estas últimas crisis, esta última década de crisis, España haya pagado el pato muy por encima de lo que lo han hecho países europeos, países que pertenecen a la Unión Europea, pero que sin embargo no adoptaron el euro como moneda. Estamos viendo como muy caro. Claro, estamos viendo como países como Hungría, como Bulgaria, como Polonia no adoptaron el euro, ¿vale? Y eso les ha permitido jugar, digamos, con sus herramientas clásicas en la economía, de tal manera que ninguno de estos países supera a día de hoy el 5% de paro. Sin embargo, en España pues estamos superando siempre el 13, el 14%, habiendo llegado a superar el 25% de desempleo. Por eso, aunque a muchos les suene como una propuesta radical, como una propuesta irrealizable, no, es que claro, el primer órdago de la propaganda es hacer ver que lo que dice tu rival es imposible. No solamente no es imposible, es posible, sino que además es muy necesario. España tiene que recuperar su capacidad de gobernarse también financieramente. En lo económico. En la banca, ¿qué hacemos con la banca? Santander, BBVA, el Bankinter. ¿Esta banca podría, en ese ideario de ADN, podría seguir participando de la vida económica? Vamos a ver, lo importante es que... habría, perdóname, un solo banco nacional. Lo importante es que, vamos a ver, aquí podríamos diferenciar, digamos, lo que yo, por ejemplo, como falangista, a largo plazo aspiro, que efectivamente, que es a que el crédito deje de ser un negocio privado y pase a ser un servicio público, con lo cual, efectivamente, yo sí contemplo un horizonte de nacionalización de todo el servicio del crédito, pero de forma inmediata habría que llevar a cabo algunas medidas. La primera es evitar que la gran banca española y la gran finanza internacional condicione primero todo el entramado económico de una nación y también digamos, la política. Es decir, es que la economía debería estar en todo caso al servicio de los ciudadanos, por supuesto, pero subordinada a la política. Y hoy vemos cómo a través de las entidades financieras, que son muy potentes, pues es justo al revés. La banca quita y pone ministros, quita y pone presidentes del gobierno, quita y pone alcaldes y presidentes de comunidades autónomas. Entonces eso tiene que acabar. Y luego hay una cosa muy sencilla. En esta etapa de crisis hemos visto cómo los bancos, pues que eran entidades privadas, son entidades privadas y hacen en ese sentido lo que interesa a su propio beneficio, pues dejaron de conceder créditos a empresas y familias justo en el momento en el que los préstamos eran más necesarios para que empresas y familias saliesen adelante. Entonces necesitamos un sistema de banca pública, ¿vale?, que llegue donde no llega la banca privada. Entonces esa banca pública efectivamente no tendría un criterio meramente económico como tiene la banca privada, sino que tendría un criterio de servicio público, un objetivo social, por tanto, un objetivo social. Y entonces en momentos de crisis como los que hemos padecido, cuando la banca privada no quería dar crédito a empresas y familias, esa banca pública pues sí que se lo daría. Manolo, en materia de violencia de género, la propuesta de ADN hay, es decir, propone alguna medida excepcional en relación a la violencia machista. Bueno, lo primero, violencia machista ya el término, la verdad es que no me gusta. La violencia de género tampoco me gusta, y nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es que desaparezca esa ley que nos han impuesto, pues esa cultura que tiene España y que tiene Europa metida hasta las entrañas desde hace unas décadas, en la cual nos quieren hacer enfrentar a los hombres con las mujeres, a media parte de la sociedad contra la otra media, cuando en realidad es una violencia que se produce en el ámbito de la familia o en el ámbito del hogar. A veces que se produce entre padres e hijos, entre hija y madre, entre padre e hijo o entre padre e hija. Y también se produce, como lógico, entre padre y madre, y curiosamente se tapan los hechos cuando se produce entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, ese tipo de estadísticas les parece que les vale el tenerlas escondidas. Nosotros no creemos que haya... Hombre, lo que hay que intentar es, por ejemplo,
que los llamados juzgados de familia cumplan con su objetivo como Dios manda, que se hay que adoptar medidas de protección contra la mujer en este caso, o los hombres que han sido amenazados, fundamentalmente más las mujeres, y eso es de lógica, por desgracia, pues que se adopten de verdad y se pongan todos los medios que haya que poner a su disposición. Pero criminalizar a la mitad de la sociedad porque sí, no tiene ni pie ni cabeza, y además nosotros no estamos ni medianamente a favor de ello y tenemos los pies en el suelo. Nosotros convivimos con nuestras parejas, con nuestras mujeres o con lo que sea, y no creemos que sea necesario el estar regulando si era el sí es sí, el no es no, el si me acuesto, me levanto, si quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ir más allá. Parece mentira que esta sociedad, que en principio debe ser progresista y que debía ir hacia el avance de la libertad, es totalmente lo contrario. Lo que quiere es regularizar nuestra vida y nuestras relaciones desde el minuto 1 hasta el minuto último de nuestra vida. Jesús, está siendo atacada hace muchos años, yo creo que 40, al menos 40, la religión cristiana. En España estamos siendo víctimas de un acoso y derribo. Más allá de la ideología que cada uno tenga, puede uno ir a misa, puede uno ir al Valle de los Caídos, o puede uno ser agnóstico, puede uno no crecer en el entorno del cristianismo, pero sí se debe respetar, igual que se respetan desde los medios, desde las actividades profesionales, la religión musulmana, que siempre es un paradigma de lo que es el respeto a una religión, seguramente por miedo. Pero ¿qué podemos hacer, o si debemos hacer algo contra el ataque al cristianismo español, al cristianismo que se vive en España? Sí, uno de los 5 puntos fuerza de ADN es precisamente reivindicar la tradición cristiana como base de los valores y la cultura europea. No hay que ser un premio Nobel en historia o un catedrático de una universidad cualquiera que sea un experto en historia para saber la importancia que ha tenido España en el crecimiento, en la fundación, en el auge de Europa, y siempre ligada al cristianismo. Nosotros, como muy bien has dicho antes, ADN es una candidatura para la Unión Europea, y precisamente en Europa, y por supuesto en España como parte de ella, y casi algo un poquito más, en Europa se está castigando muchísimo al cristianismo, sobre todo favoreciendo a lo que es el Islam, que no solamente no tiene sus raíces en Europa, sino que ha sido siempre contrario a lo que representa Europa. Y está mal decirlo, pero es que Islam siempre que ha podido intentar invadir Europa. ¿Tú crees, perdóname, un inciso, crees que algunos vídeos que circulan, algunos artículos que circulan en Internet, en WhatsApp, crees que es posible que el islamismo esté pensando en una conquista de Europa silenciosa? Bueno, lo lleva pensando desde hace... ¿Pero crees que es real? ¿Crees que es real? Sí, no, por supuesto. O sea, sus imanes lo han dicho claramente en varios sitios. Más allá de la broma, hablo de una circunstancia real. ¿Tú crees que están es que además, integrándose en la sociedad europea para en un momento determinado, cuando el número sea superior X, levantarse y decir, aquí somos, a partir de ahora, ellos árabes, dicen que su mejor arma para invadirnos es el vientre de sus mujeres, ¿no? Ellos han tenido todos los hijos que quieren y que pueden, y además les subvencionamos muchas veces la ayuda que negamos a los españoles, y las están teniendo en Europa, en España en concreto, y mientras los españoles cada vez tenemos menos hijos, y además nuestra religión hay que esconderse cada vez más para practicarla. Pero es que además, como también has dicho antes, en toda Europa hay un delito que se está tipificando, es el delito de islamofobia. No hay ningún delito de cristianofobia. El otro día en Filipinas han matado en una iglesia a decenas de católicos, y la han metido en las noticias como la noticia de antes del tiempo, o entre medias de alguna cosa del corazón. O sea, que alguien se hubiera imaginado al revés, que es un movimiento que evidentemente no iba a ser porque los católicos no se dedican a ello, pero que un movimiento en Filipinas católico hubiera puesto una bomba también, ¿no? O sea, todo aquí estamos pasando, o sea, ese complejo absoluto que tenemos no los que estamos en esta mesa, por supuesto, pero sí que España en general nos estamos poniendo cualquier tipo de chaleco que sea de que para que no me acusen voy a dar la imagen de todo lo contrario. En el tema de la religión es eso, estamos renunciando a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, quitando el folclore a lo mejor de la Semana Santa, porque eso es intocable, ¿no? Pero sí atacan a la base de la Semana Santa, lo que representa. Aquí tú ves a cualquier presidente del gobierno, cualquier partido, felicitando el Ramadán, pero no te felicitan el Viernes Santo, ni el Domingo de Resurrección, ni el Domingo de Ramos, ni nada de eso. Y ellos vienen de familias cristianas, de familias católicas, parece que tienen esa fe del converso, pero al revés, de que les da mucha vergüenza representar a España lo que es, y quieren ganarse el aliado, el islámico, que muchos servicios también les está causando, porque eso sería otro tema. Pero ahora que hay elecciones municipales, muchos partidos están pidiendo que sea muy fácil de votar a gente que en otros casos no iba a poder votar, porque saben que van a votar a los que les están facilitando su estancia en España. Norberto, en materia de pensiones, en materia de servicios públicos, de asegurar servicios públicos tan importantes como la sanidad, como la educación, como la justicia pública, ¿qué propone ADN para, desde Europa, intentar asegurar
que en España se sigan manteniendo esa calidad de servicios públicos y además con un futuro de sostenibilidad, si se puede decir así, que se puedan sostener el pago de pensiones en un país además de viejos, que cada vez somos mayores, tenemos menos hijos. ¿Qué propuestas tiene ADN para fortalecer el sistema de pensiones, el sistema de salud público, el sistema de justicia pública? Claro, primero, efectivamente, como nosotros somos una coalición que pretende tener representación frente al Parlamento Europeo, hay que advertir de cuál es la importancia de las instituciones europeas también en esta materia, ¿no? Si hace algunos años, pues hace 15 años quizás, hablar de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, que era su antecedente, rápidamente los españoles pensaban en subvenciones, prácticamente, ¿no? Porque también es verdad que se habían encargado de que la más mínima obra que se hiciese en España pues tuviese un cartel lo suficientemente grande que les recordase que eso había sido financiado con fondos de la Unión Europea. Sin embargo, para hoy día ya esa percepción ha cambiado muchísimo en los españoles y para buena parte de los españoles la Unión Europea significa recortes. ¿Por qué? Porque ha sido la Unión Europea, las instituciones europeas, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el que desde hace muchos años le está constantemente diciendo a los sucesivos gobiernos españoles que tiene que seguir haciendo recortes, que tiene que seguir profundizando en las reformas laborales, con lo cual la Unión Europea está teniendo un efecto muy negativo en las condiciones de vida del común de los españoles, ¿no? Y ADN, desde luego, se propone que Europa deje de mandarnos ese mensaje, o que al menos los españoles no tengamos por qué hacerle caso a esas instrucciones que nos manda Europa, ¿no? ADN somos patriotas, y los patriotas no dejan abandonada a su gente por mucho que te lo manden desde Bruselas, por mucho que te lo quiera impulsar desde Europa. No. En ADN somos conscientes de que hay muchísima gente que lo pasa mal, muchísima gente que sigue siendo desahuciada de sus hogares, muchísima gente que ahora en invierno no puede encender la calefacción porque no tiene dinero para pagarla, y eso es un objetivo prioritario para nosotros. Y luego podemos hablar de controlar el déficit, de controlar el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la prioridad para nosotros son esas masas de españoles que lo están pasando tan mal. Luego, respecto a alguna de las cosas puntuales que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de las pensiones. Nosotros somos firmes partidarios de mantener el sistema público de pensiones frente a otras opciones políticas que hablan de sistemas mixtos, es decir, de ir hacia una privatización. No, nosotros queremos pensiones públicas. ¿Que hay un problema demográfico? Por supuesto, por eso vamos a hacer propuestas para abordar ese problema demográfico. Está clarísimo que la inmigración, que hay que recordar que desde el 2006 hasta ahora son aproximadamente 6 millones los extranjeros que han venido a vivir a España, 6 millones, lo digo para cuando se nos acuse de insolidarios, 6 millones, son muchísimos, en un país que rondaba los 40 millones de habitantes, recibir a 6 eran muchísimos. Bueno, pues hemos visto que eso no ha servido por sí solo para frenar, digamos, el desgaste del sistema público de pensiones. Bueno, pues habrá que incentivar, habrá que posibilitar que los españoles tengamos hijos, y para que esos hijos puedan a su vez ayudar a que las siguientes generaciones reciban un sistema público de pensiones tal y como lo habían recibido ellos, ¿no? Nosotros desde luego nos negamos a que se desmonte el sistema público de pensiones. En esa materia un inciso más sobre retrasar la edad de jubilación, sí, no, y por qué. No, yo soy absolutamente contrario a que se retrase la edad de jubilación. Es que no podemos poner digamos, la carga siempre en el mismo lado de la balanza. En España hay dinero para lo que se quiere. O sea, en España, la administración española, el Estado español despilfarra ingentes cantidades de dinero en cosas completamente absurdas. Entonces, si prescindimos de todo ese gasto absurdo que las administraciones públicas, a todos los niveles, desde el europeo, por cierto, un eurodiputado cobra entre 6.000 y 10.000 euros al mes, ¿vale? Bueno, pues lo digo porque esos son los eurodiputados que luego nos van a decir que es que hay que retrasar la edad de jubilación o que hay que bajar los salarios de los españoles. ¿Los de Podemos también? ¿Que si cobran eso? ¿Los de Podemos también? Sí, ellos dicen que renuncian a una Urban, parte, ejemplo, pero Urban. no lo sabemos. Urban, por ejemplo.
Sí. Urban cobrará en torno de 7.000, 8.000 euros más dietas. Sí, efectivamente, no, todos. Hay una casta de eurovagos porque no se sabe muy bien para qué sirve el Parlamento Europeo, porque solo sirve para dar una mascarada de democracia a una Unión Europea que es profundamente antidemocrática, porque luego en realidad las decisiones importantes las toma la Comisión Europea, que no es elegida por sufragio universal, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de jubilación. Exactamente. Jubilación, no, sí, yo lo que estaba diciendo es que no se puede hacer siempre que paguen los mismos por las cosas. Bueno, pues si hay en estos momentos, por las malísimas políticas demográficas, problemas en ese sentido, pues habrá que sacarlo de otro dinero. Pero lo que no puede ser es que una persona, después de llevar 40, 45 o 50 años cotizando, se le diga, pues mira, ahora tienes que trabajar otros 2 años más para terminar recibiendo una pensión de 500, 600 o 700 euros. No, mira, en España tenemos un sistema que es absolutamente inviable, que es el de las comunidades autónomas. Entonces, desmóntese ese aparato administrativo que gasta ingentes cantidades de dinero en cosas superfluas, y entonces habrá para lo importante, habrá para pensiones, para sanidad y para educación. Pero claro, hay que abordar eso y hay que empezar a rascar de todas esas administraciones que gastan y gastan y gastan porque a ellos no les duele. Manuel Andrino, me gustaría hacer una reflexión contigo en alto. Sé que llevas décadas, muchos años, precisamente manteniendo ese discurso patriota, dando la cara por una asociación, por una falange en este caso, por una agrupación política que defiende los principios básicos del patriotismo, la unidad de España, lo que estamos comentando. Y sin embargo es ahora cuando hay una especie de brote verde en esa dirección. ¿Tú crees que en las europeas que vienen bien cerquita podría existir una coalición con otros grupos políticos que asumieran parte del discurso patriótico? Bueno, es que el discurso patriótico y la coalición ya existe, la que se está hablando en esta mesa, que es ADN. Aquí nos hemos puesto de acuerdo falangistas, miembros de la Alternativa Española y Democracia Nacional, perdón, y queremos ir a las elecciones de mayo en esa coalición. El llegar con algún otro tipo de organizaciones a algún tipo de acuerdo, pues pudiera ser, estamos abiertos a ello. Supongo que es lo que te referirás, o no sé, a lo mejor me entra a mí en la cabeza esa idea de ese partido que está tan en boca de todo el mundo ahora, que es Vox y demás, y yo creo honestamente que en ese sentido no tenemos mucho que hablar y mucho que negociar. Ellos no es un partido patriota, es un partido que está en la Alianza Popular de Manolo Fraga y Iribarne del 79, 80 y pocos, y es un partido que, por ejemplo, está muy lejos de nuestras posiciones en cuanto a justicia social o cosas como que se ha hablado aquí, nacionalizar el crédito y cosas parecidas. Yo, que levanten mucho la bandera y luego hagan políticas antiespañolas, pues es algo normal. Lo han hecho los gobiernos socialistas y los gobiernos del Partido Popular. Hay otros partidos minoritarios como los nuestros que sí podrían estar más cerca y en los cuales no cerramos la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo, pero con otros difícilmente, porque las posiciones están totalmente alejadas, porque nosotros no solo representamos al patriotismo español, el patriotismo español se representa no solo llenando los balcones de banderas, sino haciendo verdaderas políticas para España y para los españoles, como aquí se ha dicho, defendiendo sus pensiones, los derechos de los taxistas, la jubilación en unas condiciones decentes, en unos salarios dignos, una sanidad pública gratuita y universal, una enseñanza exactamente igual. No solo poniendo banderas en los balcones se hace patriotismo. Se hace patriotismo desde la verdadera justicia social, y no creo que alguna de estas opciones que ahora que están en boca de todo el mundo fuera capaz de tomar esa bandera y llevarla como nosotros hacia adelante, como llevamos los que estamos en esta mesa de hace ya muchos años. Jesús, me gustaría dar una pequeña ronda en materia terrorista. Ayer hablábamos de los Ulayar, una familia navarra que fue golpeada por la ETA de una forma bastante humillante, si se puede decir así, con respecto a la familia Ulayar. Asesinaron al patriarca, el chavalillo de 13 años fue testigo, son 4 hermanos. Al cabo del tiempo, el asesino, después de 16 años de cárcel, salió a la calle. Lógicamente se fue a vivir al mismo pueblo. En el pueblo se cruza habitualmente con la familia que asesinó a su padre y en fin, más allá de eso, el segundo terrorista, que también fue protagonista del tema, salió después como psicólogo del colegio de los niños también, tuvieron que cruzárselo en el colegio. En fin, es donde falleció este hombre asesinado, pues han puesto unos contenedores de basura
y habitualmente pasan con pintadas de la ETA y en pro de los cachorros de ETA. Muy brevemente, Jesús, en materia terrorista, ¿qué haría Adeño, qué va a hacer Adeño desde Europa con los presos, por ejemplo, el acercamiento de presos a las cárceles vascas? ¿Qué haría con las asociaciones, grupos de apoyo que existe la ideología proetarra? ¿Qué haríais desde Adeño? ¿Qué propuesta tenéis para el problema del terrorismo, que en mi opinión, mi humilde opinión, es que todavía no ha acabado? Está dormida, está anestesiada por las subvenciones públicas, pero a poquito que le llevemos la contraria a la ETA y a poquito que dejemos de lado sus asociaciones o cerremos alguna publicación, algún grupúsculo político, la ETA volverá a empuñar armas, es mi opinión. ¿Qué haríamos con eso desde Adeñe? Mira, los 4 grupos que forman Adeñe, y como dice Manuel, los grupos que serían bienvenidos si se incorporan a nuestras 5 ideas fuerzas, yo creo que son los únicos grupos en España que se han caracterizado desde el año 1975 hasta hoy por condenar a ETA, por enfrentarse a ETA y para exigir contra ETA una dureza que los otros grupos, ninguno, no solamente no se ha dignado a hacerlo, sino que ha negociado con ellos cuando han estado en cada uno de los gobiernos, y nos han metido esa mentira de consenso que se ha metido por todo de que ETA está derrotada. Tú muy bien has dicho, has demostrado aquí con unas pinceladas como ETA no solamente no está derrotada en España, sino que ETA está en los parlamentos. ETA ha marcado la agenda política durante mucho tiempo. ETA sigue humillando a las víctimas. ETA controla vía presupuesto general del Estado una cantidad ingente de dinero que la cual es ahora mismo, como tú también has dicho, ahora no necesita matar. ¿Para qué va a arriesgar? ¿Para qué va a cometer? ¿Para qué va otra vez a abrir la caja de Pandora cuando sabe que puede conseguir todo lo que quiera de una manera como lo está haciendo ahora, pero a la vez humillando, a la vez ETA, no nos organicemos, o sea, no nos olvidemos, es una organización terrorista, pero también separatista. Si está consiguiendo todo lo que quiere en cuanto a materia de desunión de España, si los separatistas catalanes están consiguiendo objetivos gracias a las bombas de ETA, porque, es decir, todo está ligado. Y evidentemente ETA, todos sabemos cómo en la Unión Europea, que nosotros desde aquí denostamos, la Unión Europea ha dado balones de oxígeno a ETA en muchísimas ocasiones. O sea, una de las más conocidas, evidentemente, es con esa derogación de la doctrina Parot. Pero es que hasta hace poco también siguen diciendo lo que tenemos que hacer con nuestros terroristas, y perdonad por lo de nuestros porque no tiene nada que ver con nosotros, pero quiero decir con los terroristas de nuestra frontera para adentro. Españoles, al fin y al cabo. Exactamente. Españoles que odian a España y que matan porque odian a España y matan a españoles porque los consideran españoles, porque luego nos han contado las historias y los mataban por demócratas y los mataban por no sé qué. Entonces, nosotros, precisamente las organizaciones que forman ADN son las que siempre se han enfrentado al terrorismo, y precisamente por enfrentarnos a ellas nos hemos visto vilipendiados, insultados, agredidos, detenidos, porque nuestra postura siempre ha sido la misma. Y muchos de ellos ahora sacan pecho y dicen lo que nosotros decíamos: bienvenidos al club. Eso sí, si lo hubierais dicho hace 40 años, a lo mejor no estábamos como estábamos. Otra vez, hoy se cumple el aniversario de Jorge David Gonzalo. Este hombre fue un prominente militar español. Vamos a ver qué hacemos otra vez. Instituciones parlamentarias, instituciones públicas europeas, donde nos dan, Norberto, una clase de cómo tratar el terrorismo. Por ejemplo, sabes que han condenado hace poco al Estado español, a España le han condenado a una multa, a una indemnización a pagar a Otegi y a otros compañeros de aquel juicio celebrado en la Audiencia Nacional, donde parece que la jueza dejó caer que la respuesta de Otegi era previsible, y eso pues se recurrió también en Estrasburgo, y Estrasburgo nos ha condenado como responsable a todo el Estado. Instituciones públicas otra vez, desde Europa. Europa está haciendo los deberes a España en materia de terrorismo. ¿Qué hacemos con el Tribunal de Estrasburgo? Vamos a ver, es que Europa no es Europa, cuando digo Europa digo la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea no son un socio fiable para España. O sea, imaginemos que, estamos aquí varios miembros de una coalición, imaginemos que entra un ladrón a robar en el local de Falange Española de Hons y que sale corriendo y se aloja en el local de Alternativa Española, y Alternativa Española no lo entrega. Bueno, pues se acababa la coalición, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenía que hacer España, es que se acabe la coalición. Lo que no puede ser es que un presunto socio como es Bélgica tenga alojado en su territorio a un golpista que ha querido acabar con la unidad y la soberanía nacional de todos los españoles. Entonces, el problema lo tiene España, que España no tiene por qué reconocer eso, no tiene por qué reconocer lo que le mandan desde un tribunal que no es de derechos humanos, sino de derechos de los terroristas. No, mira, aquí hemos tenido un problema gravísimo, seguimos teniendo un problema de terrorismo, porque efectivamente ya no matan, pero no nos dejan vivir, no dejan vivir a los amenazados, y entonces nosotros no tenemos por qué reconocer lo que nos diga un tribunal de derechos humanos, que insisto, parece más un tribunal de derechos de los terroristas. Manuel Andrino, la última intervención, me quedo sin tiempo. En materia, por encima, sé que eres un hombre de convicciones, de lucha patriota,
¿qué hacemos desde ADN? ¿Qué hacemos con el problema soberanista? ¿Qué haríais con Arran, con partidos independentistas, con publicaciones, con CDRs? ¿Qué haría ADN si gobernase bien desde instituciones parlamentarias europeas o bien desde el gobierno español? Pues directamente suprimir de un plumazo de la noche a la mañana las llamadas autonomías. El Parlamento Autonómico, los gobiernos autonómicos, fuera, directamente, fuera. Por ineficaces, por traidores, por antiespañoles, y porque no están suponiendo más que un problema y una falta de lealtad al resto de los españoles y de las regiones que en un momento determinado y a lo largo de siglos de historia en común han sido solidarias. Hay que acabar directamente en partidos separatistas y legalización inmediata. De la noche a la mañana, exactamente igual. Aquí ya no valen medias tintas, ni posturas de buenistas, ni estúpidas. Hay que acabar con ellos literalmente. O sea, no se puede permitir que el desafío al Estado sea permanente y generalizado. Gracias, ADN. Me quedo sin tiempo. Desde el Superviviente hasta mañana a las 5 de la tarde. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.